Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Luisina, Muchas Juliana, gracias por invitarme nuevamente. Así que bueno, con ganas de charlar un rato sobre este antes tema. de arrancar, ¿cómo tomás vos el mate? Bueno, a mí me gusta muy amargo, Bien. muy fuerte, y tengo una técnica propia de ¿Sí? cebado. ¿Cuál es tu técnica? Pongo un poquito de agua, pongo un poquito de hierba, lo muelo, Mirá. muelo aparte la hierba, la sumo y ahí empiezo y me dura 2-3. Pero ¿cómo es que lo molés? ¿Tipo polvo que te queda? No. Lo que hago es quebrar un poquito más los palitos y los pedacitos de hoja. Bien. Y eso le da más fuerza al mate, haciéndole una base con un poquito de agua y un poquito de hierba ya molida, un poco más molida. Se lava, tarda más en lavarse. Muchísimo más, así que... Yo soy más de los mates lavados. Claro, a mí me gusta el que ya, viste, no tiene, es agua lo último. A mí terminan saliendo lavados, pero sí. Bueno, qué bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, entonces, contanos de qué hablamos cuando hablamos de una persona que es adicta. Bueno, un poquito como para hacer un repaso muy sintético del encuentro anterior. Por un lado, es importante tener definiciones muy chiquitas, muy concretas, muy contundentes para que no se borren. Yo siempre cuento la anécdota de que si uno va a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y busca adicciones, y uno al quinto párrafo ya no quiere saber más nada con esa definición. Claro. Entonces, bueno, definir, por un lado, qué es una droga. Cuando hablamos de drogas, una droga puede ser un antibiótico, pero sabemos de qué estamos hablando. Algo que es excesivo. Tiene fenómenos psicoactivos. Ese es el punto. Una sustancia determinada que al ingresar al organismo tiene un efecto psicoactivo. ¿Qué es el efecto psicoactivo? Cuando esta droga pasa al cerebro y nos genera alteraciones sobre el ánimo, el discernimiento, el entendimiento y demás. Están los fenómenos agudos, están los fenómenos crónicos, como ya también es conocido. Pero la definición es una droga psicoactiva que entra al organismo y tiene efectos sobre nuestro cerebro. Por otro lado, definir qué es un adicto. No es lo mismo que un consumidor ocasional o un consumidor para generar cierta recreación, que es algo muy discutible, si se recrea, qué es lo que se recrea, en fin. Entonces hay una definición que a mí me ha gustado mucho desde que la leí, es de un etnógrafo catalán, nacido en Barcelona, contemporáneo, con el cual mantengo algún contacto periódicamente, donde él, sin querer, porque realmente lo escribió sin buscar una definición, pero él en un párrafo de uno de sus escritos puso en una oportunidad que el adicto es aquella persona que deposita en algo inanimado su razón de ser. Esto para mí es totalmente contundente, ¿no? En una botella de vino, en una línea de cocaína, en una pastilla, en un porro, si eso no está, yo no estoy, no soy, no existo. Me parece de una contundencia tremenda. Estamos hablando de un adicto. Es decir, aquella persona que en función del consumo termina generando una dependencia de cualquiera de estas cosas que hemos nombrado. ¿Cuáles son las drogas más consumidas? Históricamente el alcohol y el tabaco ganan por lejos, particularmente el alcohol. De muchos años. Sí, pero resulta de que hay que ver, es cierto, la más consumida es el alcohol, el tabaco, y en tercer lugar viene la marihuana. Pero lo que uno tiene que ir viendo es qué variación tiene en la medida en que transcurre el tiempo. ¿Qué variación en más o en menos? ¿Y qué pasa con las edades de consumo? En el año 2011, la CEDRONAR, lo que era la Secretaría de Drogadicciones del país, hace un estudio, toma la población de 15 años a 65 años, y allí teníamos que más o menos un 3,8, un 4% de la población consumía sustancias. Hay distintas formas de analizar una estadística, si ese consumo es anual, es mensual, es diario, es semanal, es una vez por año. Partimos de que la estadística es algo muy complejo. ¿Viste qué es? Muy complejo, hay que ser muy riguroso tanto en la confección de una estadística como en el análisis, y ni que hablar de las conclusiones. Sí. Porque por ahí se hacen grandes estudios epidemiológicos y uno va directamente a las conclusiones y se pierde todo el entramado que a veces realmente coincide o no con la conclusión que se saca, ¿no? Bueno, entonces, en esa estadística del año 2011, el 3,8-4% de la población consumía sustancias, particularmente marihuana. Ha salido una encuesta la semana pasada,
que no es del acedronar, sino que es de un centro que estudia los consumos problemáticos, y esta variación fue del 4 al 14%. Y la población estudiada va de los 16 a los 75 años. ¿De qué adicción estamos hablando? De adicciones en general, pero particularmente marihuana. Claro. Ahora, no entiendo por qué ese corte a los 16 y por qué la extensión a los 75. No encontré la explicación, lo busqué en el trabajo, pero bueno, alguna explicación habrá. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el comienzo del consumo está en los 12 años. ¿No? ¿Sí? Yo particularmente he tenido casos de 9 años, de 8 años, de 7 años, y es una población de altísimo riesgo. Entonces, ¿para qué uno hace un estudio estadístico? Para decir, bueno, a ver, ¿qué variables puedo utilizar para generar protección? No es para ninguna otra cosa. A mí me pasa que yo, por ejemplo, no encuentro muchos estudios o estadísticas respecto al tema de la marihuana. Bueno, eso hay que preguntarle a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo con que, por un lado... Porque creo que por ahí es una de las que está más de moda. En un momento Claro. era mucho el cigarrillo, hoy en día ves más a los chicos con tema de marihuana que cigarrillo, Sí. me parece a mí. Sí, hay cosas Opinión muy personal. llamativas, hay cosas muy insólitas. En la década del 40, del 50, se promocionaba el cigarrillo diciendo que generaba mayor concentración en el estudio, Claro. Sí, mayor fue variando. dedicación en el trabajo, mayor capacidad deportiva. Decía, si usted quiere correr 100 metros más rápido o nadar en una pileta de natación, consuma cigarrillo, El que mensaje esto le va a publicitario expandir es el pulmón. totalmente otro. ¿Cómo? El mensaje publicitario cuando comenzó la industria del cigarrillo a lo que es hoy, ¿no? A lo que Que es. la venta de cigarrillos ya tiene las fotos, Una etiqueta, sí, una sí, etiqueta y todo eso, que bueno, creo que eso va en busca después de investigaciones y porcentajes que llegan a estas conclusiones, ¿no? Sí, y ya que estamos en esto, podemos empalmar en esta cuestión, ¿no? ¿Por qué uno, se hace estos encuentros y habla de la marihuana de una manera muy particular? Bueno, no es por nada, no es que un chico fume marihuana y no pasa nada, no, sí pasan ¿Cuáles muchas son cosas. los efectos que genera? Bueno, ahí está. Fíjate, dos cosas referidas a marihuana, pero de manera puntual. Diciembre del año pasado, la Universidad de Harvard larga una conclusión que a mí me resultó de lo más insólita, ¿no? Dice, si nosotros cuidamos a nuestros hijos, el consumo de marihuana se retarda. Se retarda. Se retarda, digamos, en lugar de empezar a los 8, a los 12, no es que no lo vas a consumir, sino que más adelante. Más adelante. Pero de todas maneras, bueno, lo positivo es retardemos el inicio tratando de que la estructura mental de una criatura de 8, 9, 10 años no es la misma que uno de 15 y puede tener argumentos que se entiendan para ver qué es lo que ocurre cuando uno consume marihuana. Bueno, ahora vamos al tema marihuana y sus efectos. Los efectos pueden ser agudos a mediano plazo o a largo plazo. Claro. ¿No? Una de las cosas que más se está viendo últimamente es lo que se llama síndrome de hiperemesis canábica. Ajá. La hiperemesis es la tendencia a vomitar. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, en la mujer embarazada. Claro. En el primer trimestre, que está muy nauseosa, que tiene vómitos y demás. Eso se llama hiperemesis. Bueno, cuando se relaciona con el consumo de marihuana, es síndrome de hiperemesis canábico, cannabis, ¿no? Que se pasa por alto, por dos motivos. Primero, porque el consumidor no relaciona el consumo con este dolor. Y segundo, porque el médico no lo sabe. No es frecuente, mirá, estoy con náuseas, bueno, comiste algo de más, Sí, algo no te se cayó mal, asocia. estaba contaminado, y busca por otro lado. Claro. Y a veces son cuadros que duran 48, 72 horas, y esto consume estudios complementarios, análisis de sangre, y lo único que hay que decirle, mira, baja este asunto porque está causando este problema que se puede complicar con otras cosas más referidas a la salud. Bueno, ese sería un fenómeno agudo. Un fenómeno a mediano y largo plazo, la alteración de la memoria. Y acá viene un punto interesantísimo. Argentina tuvo un investigador, lamentablemente se fue del país, en la década del 90, Rodrigo Quiam Quiroga, un brillante investigador, neurobiólogo, que trabajaba en un instituto en Buenos Aires, y bueno, un día le dijeron no hay más trabajo para vos, y terminó en la Universidad de Leicester en Inglaterra. Bueno, Rodrigo es la persona que desmenuza el fenómeno de la memoria, cómo se produce la memoria, porque todos, o la gran mayoría de nosotros,
estamos condenados a un olvido permanente. Claro. Porque es imposible retener La todo. niñez, ya arrancando por la niñez, no la recordamos. No la recordamos. Yo no me acuerdo bien qué fue lo que miré acá mientras estaba esperando. Y es lógico porque, de alguna manera, el cerebro y el mecanismo de la memoria va como seleccionando lo que realmente es importante y que debemos retener. Bueno, este asunto se produce en una estructura cerebral que está entre los ojos y a la altura de los oídos, por ahí, en la profundidad del cerebro. Se llama hipocampo. Hay uno del lado derecho, otro del lado izquierdo de esas estructuras. ¿Por qué hipocampo? Porque tiene la misma forma que el caballito de mar, ¿no? Entonces, y como los caballitos de mar no pueden vivir si no es en pareja, y estos son dos, listo, hipocampo. Le pusieron hipocampo. Claro. Entonces, ahí se fabrica la memoria. Cómo se estructura un recuerdo, y cuando ese recuerdo está preparado, viaja a la corteza cerebral y se instala en una neurona. Entonces, por cada neurona un recuerdo. Ahora, este mecanismo es muchísimo más complejo. De hecho, no estamos en una cátedra de memoria, sino tratando de difundir estas cosas. Este recuerdo se liga a un montón de otros recuerdos. Entonces uno siente un perfume y dice: ese era el perfume que usaba mi abuela cuando yo vivía en calle Soler, y me acuerdo que y entonces hay una serie de recuerdos que se van sumando y que arman el complejo de la memoria. Bueno, para que esto ocurra, tiene que haber sustancias que normalmente tenemos en nuestro cerebro, que estas sustancias activen unas neuronas. ¿Cómo las activa? Yo tiro un poco esa sustancia sobre la neurona y se activa. No, es un mecanismo muy complejo donde hay receptores cerebrales que permiten la acción de esa sustancia. Claro. ¿Qué es un receptor cerebral? Un enchufe. Sí. Un enchufe de la pared, donde la sustancia del cable, y cuando yo enchufo ese cable se prende la luz. Claro. Bien. Acá es lo mismo. ¿Y acá qué efecto tiene la marihuana? Ahí está el asunto. La marihuana interrumpe el proceso del armado del recuerdo. ¿Cuándo lo veo? Cuando un chico va a la facultad y de pronto venía bárbaro y empieza a derrapar y no logra concentrarse, fijar conceptos nuevos, altera la secuencia del recuerdo y no logra tener el rendimiento que él tenía antes de esto. Esto es frecuentísimo. A los 5 segundos te repiten lo mismo. Te repiten lo mismo, lo saben bien. No vos le decís, mira, dice. anda a comprar 1 kilo de papas acá enfrente, y vuelven al otro día con, no sé, con una cajita de fósforo, ¿no? Esto ocurre. Por ejemplo, bien. Hay otra cuestión relacionada con la memoria. Yo miro a lo lejos, veo venir un auto que viene a 100 kilómetros por hora, este auto está a 1 cuadra, y digo, va a llegar mañana. Ok. Hay una alteración de la relación tiempo-espacio, tiempo-espacio, ¿no? Sí. En donde, yo he tenido pacientes que han creído que la terraza estaba allá, a 15 kilómetros, lejos. Y bueno, en esa caída termina, estoy hablando de un caso concreto ocurrido acá en Paraná, donde a esta nena, 15 años, la tuvimos que armar, hablando mal y pronto, ¿no? Tremendo lo que genera. Una serie de cosas, bueno, bien, superó el episodio, pero este era un efecto relacionado con el consumo de marihuana. ¿Hay otros efectos? Muchísimos más, porque bueno, yo estoy hablando de los más comunes, ¿no? Pero hay un punto que desde lo social impacta bastante, y es el olor de la marihuana, ¿no? Ese olor ají quemado, que es muy desagradable, que genera y esto no es un relato liviano. Cuando esto ocurre, hay alteraciones en el mercado laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito familiar, donde la verdad que es un aroma bastante desagradable. ¿Qué función cumple el entorno social acá, cuando estamos con una persona con esta situación? Juliana, me estás matando. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué ha pasado con la sociedad? Bueno, ha pasado, en realidad todos los ensayos han fracasado para desalentar el consumo, no solamente de marihuana, de alcohol, de cigarrillos, de lo que sea. A mí me da la impresión que hay una justificación completamente todo el tiempo de la sociedad. Claro. De un rechazo total a esto que vos estás contando. Sí, una banalización. Por ejemplo, yo a veces me peleo mal cuando escucho, sí, los chicos fuman todo. No es así.
No es así. No es que todos los chicos fuman o que la situación de pobreza o de escasos recursos es la justificación para aumentar o empezar el consumo. No es así. Hay una banalización porque la marihuana no hace nada. Yo tuve una experiencia en un canal acá en Paraná donde uno de los chicos conductores estaba muy a favor del consumo. Entonces yo le decía, bueno, vamos a conversarlo. ¿Cuál es el argumento para fomentar el consumo de la marihuana? Y la libertad es libre. Claro. No me vengas con eso. Nunca sería ¿Y quién sos vos para meterte en la costumbre? No, yo no soy nadie para meterme en la decisión de un tercero. Yo lo único que digo es que los fenómenos preventivos tienen que estar a la orden del día. Y por otro lado, yo me meto en la salud de este tercero porque cuando se enferma lo atiendo yo. Entonces, digamos, yo no puedo empezar el libro por el capítulo 20, sino que me tengo que ir al primero. Y tengo que decir, mire, ojo, que esto no es una burla, no es un chiste. Aparece la igualdad de pares y todo el conjunto fuma, vos por qué no, vos querés hacer una diferencia con nosotros, lo marginan, hay un montón de cuestiones. Pero, Juliana, atrás de esto hay un monstruo económico infernal. Pero hay países que han ofrecido los cárteles, pagar deuda externa, la deuda externa. ¿De dónde surge esto? ¿Quién lo incentiva, no? Bueno, es llamativo que Estados Unidos tenga la legislación más severa contra el consumo. Yo en una oportunidad pude ver el Código de Transporte norteamericano, es un libro que no entra acá, no con todas las consideraciones acerca de generar o realizar algún tipo de transporte y estar narcotizado. Y sin embargo es el país que más consume en el planeta. En una época Estados Unidos era el país más consumidor en general y per cápita era Australia. No, hoy Estados Unidos supera ampliamente el consumo de cualquier otro sector del planeta, ¿no? Pero esto implica una estructura económica donde aparecen transportes aéreos, acuáticos, de la forma que sea. Algunas veces dijo el río Paraná es un desfiladero de paquetes extraños, ¿no?, que aparecen de la nada y bueno, y uno los ve pasar. Yo lo he visto estando en el norte de Entre Ríos y uno sabe perfectamente bien de qué se trata, ¿no? Es así y ocurre todos los días. Ocurre muy a menudo. Y bueno, y hay otra serie de cosas, ¿no? Por ahí países que dicen vamos a hacer un experimento con la marihuana, lo tenemos cerca ese país, y este experimento no hablan más porque salió para la mona, y no solamente que aumentaron las ganancias de los traficantes de drogas, sino que el plan para reducir el consumo fracasó totalmente. Estoy hablando de Uruguay. Nada más ni nada menos. Bueno, Mario, como para resumir un poco este tema, que por ahí es un tema muy serio, o tal vez es un tema que genera como cierto impacto a la hora de oírlo, o que cuesta hablar de estas temáticas, ¿qué podemos decir brevemente como para resumir o dar un mensaje un poco más positivo a la situación? O cómo ayudar también. ¿Cómo ayudar? Claro. Bueno, por un lado, no hay un submundo de la droga, es el mundo de la droga, que es en el que estamos. Y acá no se puede banalizar nada, absolutamente nada. Es serio que haya consumos que además, sería tan amplio. ¿Cómo se ha ido banalizando desde el lenguaje este tema? No se puede decir este chico es un drogadicto porque para algunos esto es estigmatizar. El estigma es la marihuana, no es el que lo consume. Claro. Ese es el estigma. Entonces, los chicos que sufren de drogadicción están enfermos. Y frente a cualquier enfermo, naturalmente uno, desde el lugar donde está, se solidariza con el enfermo, no estimula su enfermedad. No, tiene que acompañar. ¿No? Uno dice, bueno, estaban los chicos de Suma de Voluntades que hacen un trabajo extraordinario. Sí, y deben luchar mucho con eso. ¿Contra qué enfermedades trabaja Suma de Voluntades? Contra la desnutrición, la desprotección, la falta de un techo, la falta de ropa. Bien, son enfermedades sociales. Bueno, en el año 2010 la Argentina decretó por ley que el consumo de sustancias era una enfermedad. Bueno, trabajemos para esa enfermedad, no promoviéndola. Si yo hago una liga de lucha contra la diabetes, no voy a promocionarle el dulce de leche. No. Entonces acá esto es muy serio, porque está la vida de los chicos dependiendo de estas cuestiones, los limita en su proyecto de vida, a veces los lesiona de manera
gravísima, porque claro, no está en igualdad, no hay paridad, y si este chico no responde a la ley de ese grupo social, corre el riesgo de tener algún tipo de agresión. Por lo tanto, hay una agresión particular desde su salud y hay una protección social por la igualdad de pares. Bueno, muchas gracias, Mario.